¿Cómo están, hermanos, hoy? ¿Bien? Amén. Qué bueno poder juntarnos en este día y poder buscar al Señor en oración, en la alabanza y en su palabra. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una oración ante Dios. Pedirle que el Señor abra el entendimiento, nos abra nuestros oídos espirituales, nos haga ver lo que Él quiere que aprendamos hoy y que la palabra quede atesorada en nuestros corazones. Amén. Amén. Señor, gracias por poder. Señor, gracias por ministrarnos en la alabanza. Gracias por enviar tu Espíritu Santo, Señor Jesús, sobre cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que derrames de tu gracia, Señor, abundante y hermosa gracia sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder entender, Señor Jesús, tu palabra, para poder, Señor, comprender lo que tú quieres enseñarnos en este día, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz, Señor. Aleja toda distracción de nuestro entorno, Jesús. Oh, trae nuestra mente a este lugar, Señor amado. Toma el control y dominio de todo nuestro ser, Señor Espíritu Santo. En esta hora, muévete, Señor Jesús, y habla lo más profundo de nuestro corazón. Revélate, Señor amado. Muéstrate tal cual eres y muestra tu palabra a nuestros corazones, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, para mí este es un tema que yo lo pensaba que lo tenía muy claro, pero leyendo un versículo un día me dije, parece que no es como yo estaba pensando. Y empecé a preguntar al Señor, bueno, Señor, ¿cuál es el significado de esta palabra? ¿Qué es? Porque acá en ese texto me dice otra cosa y yo pensaba que era otra. Y así estuve un tiempo preguntándole al Señor, investigando y estudiando, y la palabra que me llegaba siempre, y cada vez que leía un versículo acerca de esto, me mostraba realmente cómo era. La palabra que yo tenía ahí, una incógnita, era la gracia de Dios. Y entonces empecé a decir, ¿qué significa realmente la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Significa perdón? ¿Significa compasión? ¿Significa tolerancia? ¿Qué es la gracia de Dios? Es una palabra que lo decimos un montón de veces y es la doctrina de la gracia, y decimos que estamos sobre la doctrina de la gracia, no de la ley, y hablamos muchas veces acerca de esta palabra, y es una palabra tan pequeña pero tan profunda y tan rica en la palabra del Señor, con tanta abundancia para nosotros. Y podemos ver como yo, que antes yo pensaba, hasta que el Señor me mostró, estás equivocada, que la gracia de Dios no abarca solamente el perdón o el favor de Dios. Muchos han pensado que solamente es eso. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Es un perdón recibido por Dios. Y ahí nos quedamos. Yo me quedé casi 20 años con esa definición. Pero adentrando en las profundidades de la riqueza de la sabiduría de Dios, o sea, a través de su palabra y el estudio de Dios, pude comprender que no es solamente eso, gracia. Es mucho más profundo y es mucho más rica y hermosa poder saber qué significa gracia. Y entonces, bueno, lo que yo no decía, porque sabía que eso no es así, pero hay muchos que piensan que, bueno, es un favor que Dios nos da, y entonces como hay abundante gracia, entonces puedo pecar y vivir a mi manera porque hay abundante gracia de Dios. Y sigo pecando porque la gracia de Dios es abundante, y siempre que vaya y pida perdón, el Señor me va a perdonar. Pero sin embargo, no es así. Y en Romanos 6, el versículo 1, lo deja muy claro. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
¿Qué pues diremos? Si hay abundante gracia, entonces si yo sigo pecando, está bien, puede ser que sí. Pero acá, en el versículo que continúa, igual, a ver, quería que leamos el 15, versículo 15 antes del... ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y en el mismo versículo 15 y en el versículo 2 nos da la respuesta. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? Aunque haya abundante gracia, no significa que vamos a seguir pecando. Eso es un error que muchos cometemos. Y la gracia sí, es perdón y don inmerecido, pero es mucho más que eso, ¿sí? Entonces tenemos que entender, estamos bajo la gracia, está la gracia abundante del Señor, pero no implica que nosotros sigamos cometiendo los pecados que hemos recibido el perdón. Tenemos que cambiar. No estamos viviendo más en el pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué creo entonces? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Y qué nos muestra acerca de Dios esta gracia? ¿Cuál es el verdadero significado bíblico de la gracia? Y hay mucho, vamos a rebuscar los originales, el original de la palabra. Hay muchas palabras que nos pueden dar una orientación de lo que significa gracia. Por ejemplo, en el latín, porque se deriva del latín, la palabra gracia es gratia. Y en el griego es charis. Y también aparece una raíz semita, que es chanam. Y todas esas raíces, todos esos orígenes, que es importantísimo que lo leamos y es importantísimo que lo estudiemos porque nos da una orientación de lo que es la gracia, significan diferentes formas, ¿sí? El griego significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Vieron qué profundo que es la palabra gracia? Ya no es solamente un favor inmerecido o el perdón, sino que es la influencia divina, o sea, la influencia de Dios en el corazón nuestro que se refleja en la vida. O sea, nosotros reflejamos la influencia de Dios. Miren qué grande que es la gracia. En hebreo hay dos ideas importantísimas, que es favor o buena voluntad, belleza o elegancia, ¿sí? Y en la raíz semítica, o sea, la raíz que viene de ser del hebreo, del árabe, todo lo que esos países del Medio Oriente, bueno, todo ese idioma, la raíz es chanam, ¿sí? Y lo vamos a estudiar porque la Biblia se escribió en 1500 años. Entonces la palabra gracia fue recolectada en todos esos años, ¿sí? Y hay muchas derivaciones de esa palabra. Y vamos a decir, pero se están contraponiéndose y no significan lo mismo. No es que se contraponen y se contradicen. Una palabra complementa a la otra palabra, ¿sí? Y esa es la riqueza del estudio de los orígenes de las palabras. Por eso es importante, cuando hacemos el estudio de un tema, remontarnos a la palabra hebrea, a la palabra griega, aunque nos cueste poder comprenderla, pero es importante porque es de donde surgió ese significado para nosotros, ¿sí? Y vamos a poder comprender el momento en que lo escribieron, porque en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces hay muchas palabras en griego que tenemos que estudiarlas en su origen, ¿sí? Bueno, y así estamos estudiando ahora. La palabra chaman, ¿sí? Significa el acto de inclinarse, encorvarse ante nosotros, hasta seres inferiores, dice, con toda bondad. Y esto hay un ejemplo muy claro que lo leí y me gustó, y porque surge mucho acá. Cuando nosotros a veces hay nieve o escarcha y nos caemos, es muy vergonzoso, ¿no es cierto? Pero si hay alguien
que nos ayuda, entonces se inclina ante nosotros, nos da la mano y nos ayuda a levantarnos y poder seguir adelante. Eso es gracia en la raíz Chanam. Un ser superior se inclina ante un inferior, ayudarle a levantarlo de donde está. Es un favor inmerecido, ¿sí? Y me gustó mucho una frase de Lawrence Richard que explica muy bien este significado. La respuesta de una persona que es capaz de ayudar a otra persona que está en necesidad. Existe la suposición implícita de que el que ayuda se conmueve por sus sentimientos y el que es ayudado no tiene derecho a esperar ayuda. Así nosotros estábamos tirados, necesitados del Señor, y el Señor se inclinó ante nosotros a ayudarnos y levantarnos de donde estábamos. Mire qué grande que es la palabra gracia, es tan linda, es algo tan bondadoso. Y la gracia de Dios opera de la misma forma que nosotros con nuestros amigos. Muchos de nosotros tenemos amigos acá, ¿no? Y nos inclinamos ante ellos, son favorecidos de nosotros y nosotros somos favorecidos de ellos en la ayuda. Y aunque haya a veces cosas que no nos agradan, pero como hay un favor, ese favor hace que esas cosas sean llevaderas y podamos tener una buena relación. No así con las personas que no son nuestras amigas. Aunque hayan pequeñas cosas que no nos agradan, es como una bomba atómica, ¿no? Aún así, también así es la gracia. Es el favor de Dios, ¿sí? Él nos llama sus amigos y estamos en el lado de la ayuda del Señor, ¿sí? Poniéndonos en el lado favorable del Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a poder comprender la palabra. Capaz que es difícil, pero es tan lindo poder encontrar las riquezas de todos los significados de las palabras del Señor, de los originales. En la palabra hebrea, a ver cuál era. Me gustaría que vayamos al Salmo 84. Por cierto, este salmo, el Spurgeon, tiene un libro, La Alabanza, si lo pueden conseguir está muy lindo. Desmenuza este salmo de una forma que tan maravillosa que uno dice, wow, de un salmo podemos sacar tanta riqueza. Pero bueno, si lo pueden conseguir, les invito a leer ese libro, La Alabanza, de Spurgeon. Salmo 84, 11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y acá vemos que en la palabra hebrea, gracia, vendría a ser algo que da el Señor, ¿sí? Algo que Él va a abundar, pero para los que andan en integridad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia, la gracia es acá en la tierra, la gracia que Él va a dar, el favor que Él va a dar, y la gloria dará Jehová. Spurgeon dice en ese libro que la gracia es acá en la tierra, la recibimos, y la gloria la recibiremos en los cielos cuando seamos arrebatados para Él. Así es tan maravilloso es. No quitarás, dice el Señor, nada. Bueno, es otro tema, sí, pero es tan maravilloso este salmo. Y también podemos ver lo que significaba gracia en Proverbios 3. Dice Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. O sea que dará un favor, dará dones, dará regalos.
¿sí? A los humildes, a los íntegros, a los puros. Proverbios 4, ahí nomás. Proverbios 4:9 dice: adorno de gracia dará tu cabeza, como corona de hermosura te entregará. Una vez más, acá vemos que la gracia en el Antiguo Testamento era implementada al favor del Señor, al regalos, a dones para nosotros, ¿no es cierto? Entonces vemos que la gracia es mucho más que el perdón de los pecados, mucho más que un perdón no merecido, no ganado. La gracia es el continuo derramamiento de conocimiento, gloria, sabiduría y cualquier otra cosa buena de Dios que da a quien Él quiera, ¿sí? Todo esto es parte de la gracia de Dios. Vieron que abundantemente es la gracia de Dios, no es solamente, yo me he quedado con una parte, el perdón de los pecados, pero es más que eso, ¿sí? Es mucho más, es el conocimiento, derramamiento de conocimiento, de gloria, de sabiduría y cualquier otra cosa buena de Dios que a uno se puede pensar. Toda cosa buena que proviene de Dios, eso es gracia, es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es que se otorga o se da con medidas pequeñas. La gracia de Dios se da en gran escala, o sea, muy, 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 muy abundante. Pues las escalas grandes son inmensas, creo que yo no me puedo imaginar. Va más allá la extensión de los cielos. Esa es la abundancia de la gracia que Dios entrega, ¿sí? Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, 2. Y así como el perdón de los pecados es gratuitamente, la gracia de Dios también se da gratuitamente, ¿sí? Eso quería que sepamos. Yo lo tengo en otra versión, a ver. Sí, bueno, leo acá. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de su reposo. Así vemos, el pueblo dice que escapó de la espada. Israel, cuando salió de Egipto, detrás de ellos, ¿quiénes estaban? Los soldados que iban re contentos porque Israel salía y le iban a hacer fiesta. No, Egipto estaba enojado. Egipto quería capturarlos de nuevo. Egipto venía con espada contra Israel, dice. Y así ha dicho Jehová, dice, el pueblo que escapó de la espada, el pueblo que salió de la espada de Egipto, de la esclavitud, ¿qué halló? Gracia en el desierto. Gracia en el desierto. Nosotros escapamos de la esclavitud de Cristo, del pecado, de la inmundicia donde vivíamos. ¿Y qué hallamos en el Señor? Gracia en el desierto, ¿sí? Y eso es para nosotros. Es un Dios que los favoreció, un Dios que nos liberó y los liberó a ellos, y un Dios que nos cuida y nos bendice amorosamente. Amén. Amén. Y esto también nos habla muy, muy bien de lo que en Éxodo 34, cuando el Señor se manifestaba a Moisés y mostraba su naturaleza misma de lo que es Él. Éxodo. Entonces, yo se lo voy a leer en esta versión que me gustó. 34, Éxodo 34, 6. Y dice: y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: eterno, eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que
que guarda misericordia, millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Acá mismo vemos a Dios revelándose como es Él mismo, eterno, poderoso, misericordioso y piadoso, ¿sí? Y que guarda la misericordia a un montón de millares y millares y perdona todos los pecados. Eso es gracia de Dios. Amén. Amén. Y me gustaría vayamos a Zacarías 12. Zacarías 12, 10. Perdón. Ahí está. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Dice espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea que es una profecía del Señor. Ahí en Zacarías, muchos años antes de lo que pasó el Señor. Porque a quien traspasaron, a Cristo en la cruz del Calvario. Y llorarán como se lloran por el Hijo unigénito, afligiéndose como Él se afligió por los primogénitos. Pero vemos que el Señor derrama sobre nosotros gracia y oración, ¿sí? Esto lo que ve es la palabra en ese momento Shem, la palabra hebrea, traducida como gracia, ¿sí? El favor de Dios, la entrega de dones, la atención especial a quienes Él elige dar estos dones. También es la aceptación, bondad, misericordia y devoción. Todo esto es gracia, la gracia del Señor, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, se traduce gracia como causa de gozo, placer, gratificación, favor, aceptación, una bondad concedida, deseada, un beneficio, agradecimiento, apreciación. Todo esto es muy, muy largo. Pero vieron que no es solamente perdón de pecados, es mucho más que eso. Es mucho más que eso, ¿sí? Significa amor y también don, ¿sí? Amor, regocijarse. Es tan maravilloso lo que el Señor puede darnos y es tan grande y abundante. Y la primera vez que sale la palabra gracia en el Nuevo Testamento está en Lucas 2. Lucas 2:40. ¿Lo tienen? Yo les leo de acá. Y el niño, dice, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Y de qué niño estamos hablando? De Jesús. O sea que había un cuidado especial de Dios por Jesús. Dios Padre lo nutría, lo cuidaba, lo protegía y lo ayudaba de una forma de que él pudiera cumplir el mandato que Dios le había mandado, ¿sí? Le había dado a Jesús. Esto es gracia, ¿sí? Y vemos que no es tan solamente el perdón de pecado, porque Jesús no pecó. Y sin embargo había gracia en Jesús, crecía en gracia, dice. Qué maravilloso poder entender que no es solamente perdón de pecado, porque si Jesús, Él no pecó, aún así había gracia. Dice que crecía la gracia y la gracia de Dios era sobre Él, ¿sí?
La gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios también es sobre nosotros, ¿sí? Recibimos el pecado, pero la gracia de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios y la ayuda de Dios para poder cumplir todos los planes que Dios tiene para nosotros, todas las cosas buenas que Dios preparó de antemano, también está sobre nosotros. No tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa, como venía el pastor diciendo, no podemos tener excusa. La gracia de Dios está sobre nosotros y nos capacita para poder ser todo. Si nos cuesta algo, ¿qué debemos hacer? Ir a la presencia de Dios y orar para que nos dé la sabiduría y la gracia de poder hacer eso, ¿sí? Y cumplir así sus planes y sus propósitos para nuestras vidas. Bueno. Y también vemos que la ley de Dios es la gracia, es un don de Dios para nosotros. No podemos dejar la palabra de Dios de lado. La ley de Dios nos ayuda a permanecer en su gracia y a entender más al Señor, ¿sí? Porque todo aquel que comete pecado no pertenece al Señor. Si pertenecemos al Señor y estamos en el Señor, no cometemos pecado, ¿sí? Amén. Vamos a Hechos 4:33. Uy. Cuatro 33. ¿33? Sí, 4:33. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, este fue el comienzo de la iglesia, ¿sí? Empezó con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Para no confundirme bien. Vamos a ver. Sí, en Hechos 2, con la venida del Pentecostés, y continuó hasta siglos, muchos más hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces había gran poder y que había abundante gracias. Entonces, a través de los apóstoles se hacían señales, se hacían prodigios, se podía predicar la palabra. Yo me puse a pensar en el apóstol Pedro, hermano, era un pescador, un simple pescador. A veces los pescadores no sabían estudiar y escribió una de las epístolas más hermosas que podemos tener en el Nuevo Testamento, con una sabiduría, una gracia especial de Dios. ¿Quién hizo eso? La primera predicación que hubo en el Nuevo Testamento hizo el apóstol Pedro y desarrolló toda la Biblia de una forma tal que todos pudieron comprender y se arrepintieron y se volvieron de sus malos caminos. Pero eso lo hizo la abundante gracia de Dios que habían sobre ellos. No era otra cosa, no era la inteligencia de Pedro, porque vemos pescador de hombre, simple pescador. Capaz que hasta pudo haber sido tartamudo, no sé, no lo dice la Biblia, yo pienso, porque como un simple pescador. Pero había una gracia abundante de Dios sobre él, que cuando habló, la gente se comió. 5.000 personas, o sea, más o menos la mitad de 28 de noviembre. Imagínense, hermanos, que cuando los hermanos que salgan ya empezaba a divagar. Pero si esa abundante gracia es derramada sobre nosotros, la pedimos al Señor, que los cielos se abran y la abundante gracia que hubo en los apóstoles haya sobre esta iglesia. Y los jueves cuando salgamos a predicar, la gente escuche y los hermanos que prediquen con tan poder, 5.000, la mitad de 28 se convierte en un solo día. Glorioso día, amén. Glorioso día. Pero así como hubo en el tiempo de los apóstoles, también puede haber acá. Tenemos que desear y pedir al Señor que esa abundante gracia que hubo en Hechos de los Apóstoles también haya en esta iglesia. Amén. Es nuestra responsabilidad adorar y orar al Señor, clamar al Señor, que ese poder, que esa gracia, que esa sabiduría, que ese conocimiento de Dios también haya en nosotros.
Amén. Y eso va a ser la diferencia, hermanos. Eso es la diferencia. Y eso era la diferencia que había en la iglesia primitiva. La abundante gracia, el abundante conocimiento de Dios, la aceptación del Señor, el apartarse en la búsqueda, en la palabra y en la oración del Señor. Eso es lo que había en Esteban, hermanos. Era un servidor de mesas Esteban, pero por él había señales y prodigios. Y cuando tuvo el momento de poder la palabra de Dios, la explicó de tan forma, tan maravillosamente, que bueno, ahí por Esteban fue el primer mártir, pero así Pablo se convirtió al Señor y fue el gran apóstol de los gentiles. Así que la abundante gracia también está sobre nosotros. Amén. Amén. Se aplica hoy en día también esto. Hay tanto que quisiera dar, a ver, no sé qué hacer. No sé qué si sigo o no sigo. Vamos a Romanos 5. Nosotros fuimos llamados por la gracia de Dios. Amén. Romanos 5. Si no hubiera la gracia del Señor, no hubiésemos podido ser llamados. Romanos 5, 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sí? Recibimos la salvación por la abundancia gracia que fue derramada y el don de justicia que es a través de la muerte de Jesús. Amén. Si Adán en el huerto no hubiese pecado, no hubiéramos necesitado el plan de la abundante gracia y la muerte de Jesús sobre nuestras vidas. O sea, hay gracia porque hay pecado. Necesitamos que el favor de Dios, que los dones de Dios, que el conocimiento de Dios abunden y sean derramados para poder seguir viviendo en Él. Amén. Amén. Romanos 11. Romanos 11, 5. También nos dice que por su gracia nosotros fuimos escogidos. Romanos 11, 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La gracia nos escoge para Él. Amén. Amén. Y es abundante esta gracia, es por la obra que pudo haber hecho el Señor. La obra maravillosa, la muerte en la cruz, es muy grande, entonces es muy grande su gracia, es tan profunda. Y vamos a 1 Corintios 2:9. Mira de Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es tan grande y tan profunda la gracia de Dios que nos da una herencia que
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Mire qué maravillosa, qué profunda y qué abundante es la gracia de Dios. Cosa que ojo no vio, o sea, algo que a nosotros no nos va a sorprender porque no lo vamos a ver, no lo hemos visto, ni siquiera hemos oído, ni que hubo algo en el corazón de hombre, no, o sea, no es algo que el hombre pudo haber imaginado. Así es la herencia de la abundancia, la gracia del Señor, ¿sí? Amén. Y me gustaría que también veamos Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda abundancia e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito del cual... este no es. 1:18, perdón. Estaba leyendo otro. 1:18 era. Sí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, para que sepáis cuál es la esperanza que nos llamó y las riquezas de la gloria de su herencia. De la herencia, las riquezas de la gloria. Imagínense si los reyes tienen tanta gloria, tanta opulencia, tanta majestuosidad. La herencia que tenemos en el Señor, dice, la herencia de la gloria es mayor de que todos esos reyes que podemos ver en la tierra, es mayor la gracia del Señor, es mayor de lo que el Señor nos tiene preparado, es mayor, hermanos. No abandonemos al Señor, no abandonemos, sumerjámonos en su presencia, en los dones, en la gracia, en la sabiduría, en el poder del Señor. Sumerjámonos, quebrantémonos delante de Él, que es mayor su herencia, es grande, no la nadie la vio, nadie la escuchó, ni un corazón la pudo saber, y todo eso está preparado para nosotros los santos. Mire qué maravilloso es Dios, mire qué maravilloso es Dios. Qué grande lo que nos ha preparado, Señor. Qué grandes cosas nos tiene para nosotros. Oh, aleluya. ¿Cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no amar? ¿Cómo no entregarnos? Es tan hermoso. Oh, aleluya. Tiene que haber gratitud en nuestros corazones. Mire cuántas cosas abundantes Dios tiene. Cuántas cosas abundantes. Y a veces nosotros por cosas tan pequeñas nos quejamos. Dejemos la queja. Regocijémonos en Él. Miremos al Cristo. Miremos su gloria. Miremos la gracia que ha sido derramada. Y sigamos adelante. No miremos las piedras como a Esteban le estaban apedreando y él no miró las piedras. Él miró al Cristo, y vio la gloria de Dios, los cielos abiertos. Miremos a Cristo, no miremos las cosas terrenales, miremos a Cristo y veamos su gracia y su gloria en la abundante. Amén. 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 Oh, gracias, Señor. Veamos Romanos 7. La gracia nos ayuda contra la lucha del pecado. Romanos 7. Oh, qué grande eres, Señor. En el versículo 23. Dice, era algo que el apóstol estaba viendo. Cuando el apóstol escribió Romanos, se cree que ya
él ya era un discípulo firme en el Señor, porque ya era más o menos 20 años transcurrió desde que su conversión, o sea que era ya maduro, pero aún así él tenía sus luchas y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y ahí encontramos, en el versículo 7, nos muestra una debilidad, algo que el apóstol estaba sufriendo, aún ya mayor. Nosotros vamos a seguir sufriendo con nuestra carne, con nuestras debilidades. Pero ¿dónde vamos a encontrar la fortaleza para vencer todo eso? En la gracia del Señor, en Jesús, en la ley del Espíritu que mata la ley del pecado y la muerte. Amén. Sigamos en el Señor, sigamos en Él, sigamos en la gracia del Señor. Amén. Y podremos correr esta carrera, vamos a poder vencer todos los obstáculos que vengan, vamos a pelear la buena batalla, pero en la gracia del Señor. Amén, amén. Vamos a orar y después vamos a armar nuestros círculos de oración. Que el Señor nos ayude a permanecer siempre en Él. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú no encubres nada a nosotros, Señor, sino tú te revelas tal cual eres. Siempre has sido así, Señor, y siempre lo será, Jesús. Gracias porque eres fiel a tu palabra, a tus promesas, Señor, y ayúdanos, derrama tu abundante gracia, tus riquezas, tu sabiduría sobre cada uno de nosotros, Señor. Que en nuestro día tras día podamos ver tu amor derramado sobre nosotros, tu misericordia, tus bondades, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén.